estoy aquí en mi casa solo y estoy meditando y te voy a dar una noticia que he meditado, que me acabo de retirar del toreo. ¿Cómo? Sí. Maestro, ¿qué me está usted diciendo? Ese día de otoño del año 2000, el faraón de Cama se despedía, casi por sorpresa, en un festival taurino celebrado en la localidad sevillana de La Algaba. Estaba próximo a cumplir 68 años, de los que más de 40 los había pasado en la lidia. Años de tardes grandiosas, pero también de otras, en las que las sombras del fracaso se adueñaron de sus faenas. No obstante, todas esas tardes estuvieron envueltas en un halo de magia y maestría que solo podía haber protagonizado un ser único. Pero ¿qué hay detrás de esa figura que derrochaba tanto arte? ¿Qué es realmente lo que lo hizo único? Curro ha sido un torero único en la historia por su idiosincrasia, por su arte, por su sentimiento, por su saber llegar al tendido más rápido que ningún otro torero. Y indudablemente Romero torero es importante, pero para mí muy importante Romero persona. La filosofía tiene Curro Romero como persona, ha influido mucho en sus sentimientos, su manera de expresarse ante un toro, ¿no? Todos los artistas tienen algo especial, incluso sigue siéndolo como persona. Cuando habla Romero se hace un silencio, ¿no? Es exactamente igual que cuando cogía su muleta. Realmente tenía un halo especial, ¿no? Un duende, decía, algo especial, ¿no? Pero a mí como aficionado lo que más me ha impresionado es que hacía del toreo, fue casi de los primeros toreros que yo veo que acariciaba las embestidas, ¿no? Por detrás de ese toreo tiene que haber mucho valor que lo sostenga, ¿no? Para dejar el toro llegar tan asentadito, con tanta naturalidad, con tanta aparente fragilidad, ¿no? Torear despacio, cuando un animal le viste despacio, he visto a muchos toreros, pero ser capaz de reducir las embestidas de los animales, yo he sido el primer torero que he visto, y eso es muy difícil. Y a mí eso siempre ha sido de las cosas que más me han llamado la atención del maestro. Es su forma de ser, ¿no? Fundamentalmente su humildad, su templanza ante la vida, y yo creo que eso se traduce delante del toro, ¿no? Indudablemente la templanza en Curro pues, va innata, ¿no? Yo he vivido cosas en la habitación de un torero de muchas índoles, normalmente están nerviosos, están pendientes de a dónde van, y yo estaba en la habitación de Curro vistiéndose y en un momento dado estaba viendo el tenis y nos vamos y dice, espera un momentito que va a terminar el set. Eso es una tranquilidad y una paz que tiene una persona, y esa paz por la ha traducido él al toreo. En un pueblo de Sevilla ha nacido Curro Romero. ¿Sería el mismo torero Curro Romero con los toros actuales? Yo creo que sí. Yo creo que cogería hasta toros con más profundidad todavía, porque hoy día embisten toros, la verdad, que saber toro. Y más con una humillación en aquella época, a lo mejor ya era más complicado. Era más... Yo creo que hoy en día cuajaría más toros. Cuajaría más toros que antes. El toro anterior era un toro, entre comillas, menos educado, más informal, un poquito más salvaje, ¿no? Soltaba más la cara, humillaba menos, tenía menos ritmo, era más difícil. Irregular. Hoy el toro obedece más, que no quiere decir que tengan menos importancia los toreros de hoy que los de antes, porque indudablemente cuando te obedece un toro más, tiene que tener una calidad y una forma de interpretar el toreo para llegar arriba mucho más grandiosa. Yo estoy de acuerdo con Álvaro que ahora sale un toro, yo no creo ni que sea ni más difícil ni más fácil que el de antes, sino que lo que tiene es un grado de entrega y un grado de verdad mayor que el de antes. Pero es verdad una cosa que ha dicho el maestro, que cuando esos tareros son capaces de coger ese punto salvaje y ese punto ya que se crean esas grandes obras, es que el toro pasa un segundo plano. Hay veces que ves la faena y dices, ¿cómo ha sido el toro? Tienen la capacidad de anular todo lo que hay a su alrededor. Quizás el tributo que había que pagar por esa genialidad, por esas tardes en las que anulaba todo, eran las tardes de fracaso.
Hombre, yo pienso, y hay maestros que lo pueden corroborar, que el arte no se fabrica como en una industria. Es más, mi sensación, que puede parecer algo fuera de... Cuando yo veo un torero que cuaja un toro, el primer toro de su lote, y le forma un lío, toreros geniales, artistas, creativos, caso de Curro, ya el arte ha quedado allí. Después, ¿qué te vas a inventar? ¿Algo ficticio? Curro es como es, puro, natural, como debe ser el toreo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo porque hay que tener mucha personalidad para ser muy puro, ser como tú sientes las cosas y decir, oye, este es mi camino, esto es como yo siento el toreo, como siento la vida. Y a quien le guste bien y a quien no, nada, ¿no? Soy fiel conmigo mismo. Y para eso hay que tener una confianza en sí mismo, hay que tener una personalidad fuera de lo normal. En aquellos toros que a lo mejor él veía que no tenía la posibilidad de crear artísticamente lo que él sentía, los paraban mejor. Un dominio y una capacidad de dominio tremenda, porque llegaba de un toro vistiendo fuerte, en un momento dado, si él no estaba convencido de que podía crear arte y podía sentirse con él, lo paraba. Bueno, pero eso los aficionados se lo tomaban regular, ¿no? Yo creo que ni se enfadaban, o si se enfadaban eran porque luego tiraban almohadillas, pero las almohadillas no llegaban a darle, le daban a los demás que íbamos detrás, o sea, entonces, de los demás, entonces yo decía, bueno, sí, y aquí con el que está enfadado es con Curro, ¿por qué las almohadillas le llegan a los que venimos detrás, no? Que a lo mejor habíamos estado bien esa tarde. El paseillo con Curro y las corridas con Curro tenían una luz especial, tenían una aureola especial. El hecho de hacer el paseillo ya, pasara lo que pasara, era algo extraordinario. Hay una cuestión que es el valor. O sea, hemos hablado ya algo de eso, ¿no? Pero yo creo que un torero que aguanta tanto tiempo en los ruedos. Es difícil. Por ejemplo, la saga de los Ordóñez, Curro torero con Antonio, torero con Paquirri y torero con Fran Rivera. O sea que haber un torero que haya toreado con una generación de toreros, 3 generaciones. Es muy difícil. No era un torero de los que se preparan físicamente, no. Él iba a los Pinares en Alcázar y allí estaba 2 horas, 3 horas que se encartara, andando. Físicamente, tenía una contextura de cuerpo que no es, por ejemplo, la de los 2 que tenemos aquí, que eran y él le costaba un poquito más trabajo, porque además los 2 hemos sido glotones. Una de las cosas que me enseñaba es a comer. Íbamos a un sitio, decía un Villagol, y decía el maestro, 1 para 2, me miraba y dice, 1 para cada uno, somos hondos. Sus 3 últimos o 4 últimos años era impresionante porque estaba salvajado. Yo recuerdo un toro de mi padre en el puerto, un toro con mucho motor de salida, y se lo llevó hasta la boca riego pegándole lances al toro. En su última etapa, no es un torero que se fuera del toro quemado, no, se fue en plenitud. De hecho, la última feria de abril, contigo cortaste 2 orejas cada uno, y quizás sea de la faena antológica aquí del maestro Romero. ¿Por qué tomó la decisión tan tarde de retirarse? ¿Por qué creéis? Indudablemente, en la última etapa suya tuvo mucho que ver Carmen, o sea, eso no hay ningún ápice de duda. Y él mismo pues se vino más arriba, ¿no? Pues siempre se ha dicho que el amor es muy bonito y yo creo que Carmen ha tenido una influencia muy grande en su última etapa. Si no es posible que se fuera antes, ¿no? Yo creo que se retiró pues, cuando él quiso, que es lo más importante, saberse retirar y retirarse cuando uno quiere, no cuando te retiran, ¿comprendes? Pero que dice verdad lo de Carmen, porque además él mismo lo dice, ¿no? Que se sintió muy a gusto cuando estaba con Carmen, indudablemente que le influía muchísimo en su estado de ánimo, en la plaza y la última faena. Juan Pedro, que sí. Ahí. Me tocó conmigo, ojalá no hubiera conocido a Carmen, la hubiera conocido después, pero le tocó conmigo, ya conocía a Carmen. Ojalá la hubiera conocido después de esa corrida. Torero, torero. Esa manera de torear, de entender al toro y de llegar al público, hicieron que en poco tiempo surgiera el currismo, que engloba a una legión de seguidores que hoy día sigue venerando su figura. Hay una anécdota de un aficionado, lo mismo Jesús la conoce, lógicamente, incluso sabrá quién es, que decía, si Curro se retira, yo me pierdo 53 pasos y medio, ¿no?
Y la gente, ¿qué es eso? Son los pasos que da Curro en el paseillo en Sevilla. 53 pasos. Dice, ¿y el y medio? Dice, el y medio para colocarse bien delante del presidente. Yo no he tenido la suerte de ver torear al maestro, ¿no? Y yo al principio, cuando empecé a ver al maestro, le veía los vídeos, digo, algo muy grande ha tenido que tener el maestro cuando han pasado los años y sigue habiendo tantos aficionados que te hablan de él, que lo echan de menos, escuchas frases como la que acaba de decir Enrique, o frases que he escuchado de quien no quiera a Curro no quiera a su madre, frases que dice, esto no es normal. Currismo es, como dijo un día un magistrado, es una religión. Y después hubo un chofer de un autobús que se peleó con uno por Curro y lo despidieron de la empresa, y el magistrado dijo que se lo tenía que remitir porque el currismo no era una filosofía, era una religión, y por lo tanto ese hombre era fiel a su religión del currismo. Y yo creo que lo van a recordar como una figura del torero, y me hubiera gustado más que lo conocieran todavía como persona. Tiene arte, majestad, cuando abre su capa, nadie lo puede igualar. Ese imán suyo, su grandiosidad y la capacidad de emocionar con su arte atrajeron la atención de actores y actrices, escritores, pintores y artistas de toda índole. En él no solo encontraron inspiración, también, y en muchos casos, una profunda amistad. Camarón para él ha sido una persona importantísima, ¿no? Lo quería, pues, como pocas personas se pueden querer. Yo he tenido también la fortuna de ir en varias ocasiones en el coche con él y con Camarón y Tomatito, y bueno, era un genio también. Camarón era un genio, y él, uno de los palos que le ha dado la vida ha sido la muerte de Camarón tan prematura, ¿no? Hay una anécdota con Caracol, él la cuenta mucho, ¿no? Que cuando él estaba en sus fiestecitas, que gustaba y estaba a gusto, y yo no participaba mucho de esas fiestas porque, bueno, no era mi sitio, porque yo lo dejaba a ellos. Y le dijo un día, que Curro canta muy bien, que Curro canta muy bien. Bueno, y ya Caracol, Curro cántame. Me cantó, y para mí canta bien, a lo mejor para un tío de eso, para mí lo hace bien todo, Curro. Y cantó, dice, cántame otra. Tú a torear, ¿eh? Actualmente en las corridas, cuando un torero triunfa, le lanzan siempre un ramito de romero. Curro va a estar presente en todos los espectáculos taurinos a través del símbolo del ramito de romero, igual que los emperadores romanos. Converte un quite me sobra de lo que tú sabes hacer, como el toro te invita, y como el toro te invita, ya tiene a la gente pie. De manera muy breve, ¿cómo creéis que se va a recordar la figura de Curro Romero? Yo creo que como una leyenda, ¿no? Pero no solamente del toreo, sino como una leyenda, como un personaje de leyenda, ¿no? Curro Romero ha saltado la frontera del toreo, ¿no? Para mí Curro personalmente es la figura del conflicto personal, porque no sé si es más grande como persona o como torero. Y yo creo que su grandeza como persona es lo que le ha hecho ser un torero que no es un torero de época, es mucho más. Yo creo que es el torero por antonomasia. Pues de vez en cuando Dios tiene a bien dejarnos algún regalo, y hemos tenido el regalo en nuestra época de haber conocido a Romero. Como un torero grandioso que ha hecho historia en el mundo del toreo, y una vez más pues le doy la razón a su apoderado, más que apoderado amigo, Manolo Cisneros, que le dijo a Curro que cuando se retirara todavía va a haber más curristas. Curro Romero. Es que eso lo define todo. Curro Romero. Curro Romero,
Curro Romero, eres la esencia de los toreros, de los toreros, eres la esencia, Curro Romero, Curro Romero, Curro Romero.